ver lo que es la materia de inglés 1 y vamos a ver lo que es a continuación la clase de inglés 7. Muy bien, chicos, seguimos con la primera diapositiva, que es el infinitivo o gerundio. Recuerden que en clases pasadas vimos lo que es el gerundio y vimos lo que es el infinitivo. Si en dado caso no se acuerdan, no se preocupen, podemos hacer un repaso. El infinitivo, recuerden que son los verbos que terminan en ar, o ir. Y los gerundios son los verbos que se caracterizan por señalar que la acción se está llevando adelante. Por ejemplo, son los que terminan en ando o en yendo. Por ejemplo, cantando, conociendo, etc. Y recuerden que los infinitivos es con ar, ir. Como por ejemplo, cantar, bailar, platicar, etc. Muy bien. Bien. Como podemos ver en la primera diapositiva, aquí, ¿cómo sabemos si es infinitivo o gerundio nuestra oración? Tenemos el primero que es, con algunos verbos se usa siempre el infinitivo del verbo tú. En este caso, recuerden que tú es a, en este caso, o para. Entonces, más el verbo. Por ejemplo, va a ir lo que es el pronombre, que recuerden que el pronombre es I, he, she, it, you, etc. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, dice I need to study, que significa yo necesito estudiar. Entonces, después seguimos con otros verbos, se usa el gerundio, el verbo que es, por ejemplo, el verbo, ya sea, si en dado caso lo tenemos que hacer en pasado o si en dado caso lo tenemos que poner en presente. Por ejemplo, es el verbo más ing. Aquí ya se está viendo lo que es el ing, que está terminando, que es el gerundio. Por ejemplo, he started working. ¿Ok? Después sigue, dice, con otros verbos se puede utilizar cualquier forma. Por ejemplo, se dice I like swimming y después sigue lo que es I like to swim. ¿Okay? Por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es de los verbos que se utilizan con el infinitivo y los verbos que se utilizan en gerundio o los verbos que se pueden usar con el verbo en el infinitivo o el gerundio. Por ejemplo, tenemos aquí en la diapositiva alguna lista de los verbos que se pueden hacer con el verbo infinitivo, que es el ar, ir, y después lo que sigue, que es el gerundio. Esos son algunos que se utilizan para hacer alguna oración, pregunta, etc. Entonces aquí tenemos en la tablita lo que es arreglar, demandar, exigir, esperar, lo que piensas que va a pasar. Esperar, en este caso sería lograr, que es, por ejemplo, logramos algo, hicimos algo y logramos un éxito. Después sigue lo que es necesitar, ofrecer, planear, prometer, rehusar, amenazar o querer. O en dado caso tenemos lo que es el último, que es would like, que significaría le gustaría. Aquí podemos agregar lo que es el pronombre, que ya sería he, she. Por ejemplo, a él le gustaría, a ella le gustaría, etc. Sigue lo que es los verbos que se usan con el verbo en el gerundio. Por ejemplo, es el verbo, dependiendo qué verbo queramos, y el ing. Aquí ya estamos agregando lo que es el ing, que recuerden que la terminación en español sería ando o yendo. Entonces sería empezar, terminar, dejar, extrañar, practicar, empezar o parar. Por último, tenemos lo que son verbos que se pueden usar con el verbo en el infinitivo o el gerundio, que podría ser odiar, gustar, encantar o amar. Esa es una tablita, chicos, en dado caso se pueden guiar por ahí. Obviamente no son todos los verbos porque faltan muchos, pero esos son los más comunes que se estarían dando y pueden checarlo, ya sería en infinitivo o en gerundio. Bien, chicos, procedemos a los ejercicios y en un momento nos vemos.